Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del programa Multimedia EduFi UCA. En esta ocasión llegamos a un nuevo episodio donde vamos a estar conversando sobre un tema clave en la educación física, que tiene que ver con la evaluación y medición del progreso y rendimiento del estudiantado, más allá de las pruebas tradicionales. En esta ocasión nos acompaña Sandra Jiménez Ortiz. Ella es docente universitaria de la Universidad Florencio del Castillo. También ha sido docente de la Universidad de Costa Rica en la sede del Atlántico en Turrialba, con amplia experiencia en el área de ciencias del movimiento humano y en la formación de profesionales en educación física. Cuenta con una maestría en administración educativa también, lo cual complementa súper bien su currículum como educadora física. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Hola, profesor. Muchas gracias, mucho gusto y agradecerle el espacio de poder compartir con las personas que nos observen, que nos escuchen. Importante momento de compartir experiencias, como usted muy bien lo menciona, sobre todo el respeto entre los colegas que estamos participando de este importantísimo proyecto, que le reitero mi felicitación. Son momentos de mucho valor para nosotros poder expresar a base de esa experiencia conocimiento y generar aprendizaje, no solo en el estudiante, ¿verdad? Que es el tema que nos compete de medir y de evaluar, sino a nosotros los profesionales en las ciencias del movimiento humano. Así que muy agradecida por poder compartir y debatir criterios y aprendizajes que hemos tenido, sobre todo en los cursos de medición y evaluación, y que sea, ¿verdad?, aceptado por las personas que nos vayan a escuchar, de que existen criterios muy diversificados, que yo siempre digo que lo importante es que cada uno retomemos, apliquemos y veamos qué sí puede ser aplicado, qué no sirve, qué no, y mejor aún poder implementar nuevos modelos para ir transformando aún más la educación o el proceso de enseñanza y aprendizaje. Super, muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros realmente de contar con vos en este nuevo episodio. Cuando escuchas la palabra evaluación en educación física, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente desde tu experiencia docente? Bueno, yo creo que lo más rico de nuestra profesión en el movimiento humano y el aprendizaje teórico de los diversos cursos que pasamos en nuestra formación profesional al final del proceso es que también la evaluación y la medición están presentes en el ser humano desde que conocemos la historia, ¿verdad? Lo rico es el poder uno autoanalizarse y ver cómo nos estamos comportando en sociedad o cómo estamos procediendo en este caso de la docencia para poder mejorarnos, mejorar el proceso y la enseñanza que estamos llevando a cabo. Bueno, cuando escuchamos los términos medir y evaluar, nos imaginamos los exámenes, ¿verdad? Entonces es importante conocer que hay diversas técnicas e instrumentos que nos permiten evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la educación física y que es sumamente importante en definitiva, ¿verdad? Aunque si bien es cierto y con mucho respeto y no siendo osada en meterme el proceder del Ministerio de Educación Pública, ahora que es como en algún momento la fuente laboral principal para nosotros, que hay que evaluar un proceso para llegar a un resultado. A veces se está viendo en la actualidad, en la modernidad, muy limitado, pero sí es muy importante la formulación de estos instrumentos para poder evaluar el desempeño. ¿Por qué? Porque aunque existe teóricamente en su clasificación tipos y modalidades, que lo idóneo y lo correcto, por supuesto, es la famosa evaluación diagnóstica, que es la que nos va a permitir conocer el estadio, el momento en que están nuestros estudiantes para a partir de ahí poder planificar nuestras lecciones de educación física. ¿Qué? Bien. ¿Hay alguna distinción conceptual entre medición y evaluación en educación física? Sí, sí, claramente, ¿verdad? Y no por nada el título del curso o del proceso es medición y evaluación, porque una lleva a la otra, van como de la mano, debemos de trabajarlas simultáneamente. Entonces, el medir lo que hace es asignar un punto, un rubro, un criterio de la
actuación o la intervención de nuestros estudiantes. Y evaluar es a lo que ya al final vamos a llegar para poder, en este caso de la docencia, verter un puntaje, una evaluación final, pero atendiendo estas otras aristas, ¿verdad? De que no solo asigne un número según la escala que yo formulé para evaluar algo, sino que también sumamos otras características propias que el estudiante va a permitir complementar su accionar a la hora de estarse evaluando. Ok, ok. Me corregí si me equivoco, pero entonces una tiene que ver con un proceso más, digamos, como transversal y la otra como algo más longitudinal, como en el tiempo, en el Correcto, correcto. proceso. El medir nosotros tenemos que asignar un puntaje a algo. Claro. Y ya el evaluar es llegar a la percepción final del desempeño de nuestros estudiantes. Entonces, la medición es como el primer paso para llegar a la evaluación. Ok. Y que históricamente entiendo que se ha priorizado muchísimo lo que es el resultado final, ¿verdad? Pero desde tu perspectiva, ¿qué debería tener mayor peso? ¿Resultado o proceso del estudiante y por qué? Bueno, he de decirte que ahí en la preparación para compartir hoy día con ustedes llegué a unos conceptos que se le llama en la teoría el enfoque moderno. Y el enfoque moderno lo que busca es precisamente esa evaluación integral y formativa, que el aprendizaje en definitiva sea muy significativo, ¿verdad? Ya sea que estemos considerando aspectos de rendimiento, lo que se hace, con qué se hace y como ese progreso, que es la mejora, ¿verdad? A ver, idóneamente, yo comparto, ahora tal vez somos los docentes del enfoque tradicional, es muy importante esa evaluación diagnóstica, al tiempecito aplicar otra evaluación para ver el progreso del inicio al momento. Y es que la evaluación y la medición lo que nos conlleva es a mejorar el proceso, a ver si mi forma de impartir los contenidos que se me tracen en los programas de estudio, el nivel que estemos, ¿verdad? Sea primaria, secundaria o a nivel de universitario, porque estamos hablando en la evaluación en el estudiante. Entonces, en la universidad somos estudiantes también. Entonces, es ver ese progreso. Sí, yo como docente estoy impartiendo atinadamente los contenidos, pero mejor aún en la razón de ser que es el estudiante, si él está percibiendo el conocimiento que yo requiero que adquiera para que nos suplan a nosotros del día de mañana, ahora porque les corresponde enseñar lo que nosotros estamos enseñando en la actualidad. Y al final realizar una medición, una evaluación de todo el proceso, porque a ver, es que, y tengo que meter también el tema del rendimiento deportivo. Tenía formadores que nos decían, la clase de educación física es una clase de entrenamiento deportivo y una clase de entrenamiento deportivo es una clase de educación física. Y si usted se pone a analizar, tiene lo suyo. Ciertamente, cuando planificamos la educación física, buscamos la mejora primordialmente en habilidades motrices básicas y vamos buscando un poco el rendimiento deportivo porque ojalá pudiésemos inyectarle a la competición atletas, ¿verdad? O estudiantes que tengan condiciones, cualidades y aptitudes natas o innatas para que nos representen en las diversas agrupaciones deportivas de nuestro país y mejor aún vernos a nivel internacional en las selecciones. Así que se complementan, ¿verdad? Ambos, la educación física y el rendimiento. Y de ahí que entonces, retomando la medición y evaluación en la educación física, estos procesos, inicio, intermedio y final, para ver si los contenidos fueron aceptados de una forma correcta. Porque bueno, ahora los programas es criterial los conceptos, ¿no? En estos nuevos, hasta que no los cambiemos, pero es más el goce y disfrute del estudiante a nuestros tiempos que sí nos enseñaban técnica, pero no es que los programas actuales no nos lo permitan, claro que sí, pero ya va en cada uno de nosotros en la forma de impartir los contenidos. Entonces es importante los procesos de la evaluación porque además es sistemático, tiene que ser sistemático, porque yo tengo que justificar una nota, como vos decías, hay que llegar a un producto, ¿verdad? A un puntaje que me lo da ese proceso de compilación de cada vez que yo vaya a medir y evaluar a mi estudiante para al final verter una nota
para pasar de grado en el sistema. Entonces, importante, reitero, los procesos, la sistematicidad de la evaluación, porque tenemos que enseñar correctamente, ¿verdad? O dentro de lo permitido, y sobre todo que los programas están diseñados en aras de avanzar por niveles, en dificultar cada año de nuestra vida de formación académica en el ámbito que sea, para poder adentrarnos al siguiente año exigiendo un poquito más, que ya está un poquito más, ya, digamos, pulida la destreza física, motriz o motora, para continuar y poder llegar y adentrarnos a las actividades deportivas. Ok, muy bien. Bueno, mi formación es en psicología y a mí me interesa mucho entender también como procesos motivacionales. Entonces, desde tu experiencia, ¿de qué manera la forma en la que se evalúa puede influir positiva o negativamente sobre la motivación de los y No, las estudiantes? totalmente, ¿verdad? Yo creo que en nuestra actualidad, cuando se llega en las universidades públicas que tienen un examen de admisión, eso, ¿verdad? Que es, Ujú. si durante mi primaria y mi secundaria fui excelente y no logré romper o pasar o ingresar a la universidad pública por el examen. Entonces ya es un golpe ciertamente motivacional, psicológico. Bueno, hemos visto eventos lamentables que le atinan a las pruebas estas estandarizadas, pero yo creo que, bueno, usted como experto ahí debe de haber algo detrás, todo un proceso para poder tomar una decisión así. Pero sí, claro, claro, porque como usted al inicio me decía, cuando te hablan de la palabra evaluación, ¿qué es? Claro, todos decimos, de ahí es un examen. Y los Ujú. exámenes, yo puedo ciertamente prepararme muy bien, pero el momento de los nervios, de la ansiedad, del susto, del miedo, del temor, hacen que yo pueda fallar. Lo importante es esta otra parte que usted también muy atinadamente menciona, el aspecto motivacional. Vemos personas que de la pregunta que fallamos, la aprendemos y no se nos olvida el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hay que inculcar nosotros como profesionales que el medir y evaluar es enseñar, o sea que con el error también aprendemos y es lo importante, aprender para que no se nos olvide para el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Y poder interactuar con los colegas, en este caso del movimiento humano, de la educación física como inicialmente se le conoce, y eso, la evaluación, el resultado nos hace también aprender. Claro, Ahora, y perdón, perdona, sí. sí, hay que tener en cuenta, y por eso le decía, es que la medición y la evaluación es un proceso no solo para el estudiante, debe de ser para nosotros los profesionales también, porque dentro de la clasificación teórica hay diversidad de tipos de instrumentos para evaluar, ¿verdad? Hay unas Ujú. atinadas para lo sumativo, para lo diagnóstico, para lo formativo y para el resultado final. Entonces, si yo aplico un instrumento de evaluación, una rúbrica, por ese papel que formulamos con indicadores, con descriptores, abiertos, cerrados, o ver el logro, el avance de mi estudiante, si yo veo que la mayoría nos va a salir deficiente en la obtención del resultado, yo creo que también humildemente uno debe reconocer, bueno, ¿será que la rúbrica que yo apliqué no era la idónea? ¿Puedo Ujú. corregirme? Claro que sí, ¿verdad? Yo creo que eso es parte también del profesionalismo que debemos de tener en luego intentar con otra, porque aparte que la educación es una innovación constante, y también está inserto en la medición y en la evaluación. Ya ahora hay muchas apps que nos permiten medir y evaluar procesos muy certeros, o la inteligencia artificial ya está introducida en la medición y evaluación. Entonces, debemos corregirnos también como docentes, ¿verdad? No solo el famoso copy-paste de rúbricas anteriores para facilitarnos y agilizarnos el trabajo, sino que tratar siempre de buscar el beneficio del estudiante es lo que yo considero debemos nosotros de tener en cuenta a la hora de ir aplicando instrumentos que de por sí, previamente, si queremos aplicar diferentes y hacer los plancitos pilotos para darle la veracidad y la fiabilidad y confiabilidad del instrumento para ser aplicado. Yo creo que es un buen ejercicio para ver, ok, si realmente el estudiante está entendiendo qué le vamos a medir,
para evaluarle al final y vamos a salir dentro de lo permitido bien, ¿verdad? Pero yo creo que, y le reitero, el respeto entre colegas no es de halagarnos que en mi curso se quedaron 3, 4 estudiantes y es mi cotidianidad o lo característico mío, sino yo creo que el rezago también debe ser un llamado para nosotros. Ok, estaré midiendo y evaluando bien los conceptos que realmente el estudiante está aprendiendo. Entonces, Claro. hay que tener, ¿verdad? También esa parte de tratar de cambiar la estrategia metodológica para el beneficio del estudiante. Y esto que mencionas me parece que es sumamente importante porque invita mucho a la reflexión, ¿verdad?, sobre el criterio profesional con el que se establecen estos procesos de evaluación, que mencionabas tres, ¿verdad? El proceso como diagnóstico, formativo y más como sumativo hacia el final, ¿no? Exacto. A nivel diagnóstico, ¿cuáles son como los principales consejos que podrías dar desde tu experiencia para que en esa evaluación diagnóstica, digamos, no se escapen elementos, que se tenga, digamos, como un buen proceso diagnóstico? Claro, importante como en todo es el objetivo que yo me trace acorde al contenido de lo que vayamos a trabajar en las unidades durante el año laboral lectivo, ¿verdad? Hay que partir de un objetivo. ¿Qué yo quiero observar en mis estudiantes? ¿Qué necesito conocer en ellos que tengan esa aptitud o actitud para lo que viene que debamos de impartirles como clase? Entonces, se Ujú. hace ese análisis propio de, ok, esto es lo que me sugiere el programa, estos contenidos yo voy a ver, necesito ver si ellos están bien motrizmente, ¿verdad? En habilidades básicas, lanzar, atrapar, desplazarse, correr, caminar, ¿ok? Porque es que esto es un todo, esto es lo bonito, ¿verdad? De nuestras profesiones, porque llegamos con usted y usted nos refiere a nosotros, es ver un niño que se cae tanto, bueno, ¿qué pude observar en esta medición diagnóstica? Mira, resultó que tenía pie plano o que tenía los arcos del pie muy elevados o de esta forma, entonces uno puede contribuir a mejorarle en esta evaluación diagnóstica, que en principio mi objetivo era medir quizás habilidades motrices básicas, las que mencioné, y le aconsejo a sus padres acudir al profesional, al ortopedista para los zapatos, las plantillitas que requieren y corregirse ese tema el aparato locomotor, que en la educación física requerimos coordinación, movimientos motores finos, gruesos y demás. Entonces, eso, partamos de un objetivo. ¿Qué quiero yo ver? Porque lo que viene necesito que mi estudiante tenga esas habilidades básicas, porque de lo básico necesitamos ya entonces contribuir al desarrollo para pulir, para que mi estudiante pueda avanzar con los objetivos. Y así con cada una. De hecho, cuando se hacen los exámenes teóricos, uno mide con un fin, ok, vamos a medir este contenido por tal, ¿verdad? Es más complejo. Necesitamos que el estudiante domine la historia, reglas y cómo se enseña X actividad deportiva en nuestra carrera, y entonces así yo formulo la rúbrica para poder evaluar. Claro, la diagnóstica, que es la que estamos hablando, debe ser sencillita, la que me dé generalidades a mí que me permitan conocer el lugarcito, el momento en que está el ser humano, el individuo, para yo comenzar a explotar sus habilidades y destrezas. Es como dibujar esa línea base, ¿verdad? Más a nivel, digamos, de evaluación formativa. ¿Cómo puede el docente valorar, digamos, ese progreso individual respetando los diferentes ritmos de aprendizaje? Claro, es lo que te decía, ¿verdad? Por eso no quería ser como controversial con el MEP, porque el MEP tiene las complicaciones de que están los festivales culturales, que el STEAM, que esto, que los juegos deportivos.
etcétera, etcétera, ya una serie de trabajos interdisciplinarios a nivel interno y externo de la institución, que muchas veces este tema de medir y evaluar se ve un poquillo truncadillo o ya muy limitado, porque antes nosotros podíamos libremente formular las rúbricas de los cotidianos, de la autoevaluación y la coevaluación, y ahora nos da el indicador a evaluar. Ya uno es nada más de atinarlo al contenido que yo esté trabajando en ese día. Pero claro, correctamente y ciertamente es que yo mido y si algo tenemos los seres humanos, igual es que todos somos diferentes. Y habrá quien adquiera el conocimiento más rápido que otros. Y de ahí debe de desprenderse la atención individualizada. ¿Qué cuesta? Porque a nivel de primaria, los grupos veintitanto, casi 30 en algunos centros educativos, igual en secundaria, y cómo trabajar esa individualización, ¿verdad? Cómo yo ayudarle a este a poderlo nivelar. Es parte de la estrategia que tiene el docente de la educación física de explotar y desarrollar, que la práctica es la que al final lo va a hacer ya muy, muy práctico, valga la reiteración de poderle ayudar a eso, pero sí, la teoría, eso es lo que nos sugiere, nos indica y nos traza. Evalúe, ayude de manera individual para lograr un colectivo al final. Y es el reto que tenemos. Claro. Y que yo quería dirigirme hacia eso, ¿verdad? Como esa evaluación más sumativa o final, que generalmente es cuantitativa. Ujú. Un número, una calificación que nos permite identificar si la persona aprueba el curso y sigue avanzando, digamos, en los niveles. Pero, ¿qué riesgos pueden existir cuando la evaluación se reduce únicamente a números o a resultados cuantitativos? El sistema de por sí que nos demanda tener un producto final, ¿verdad? En números, pero no espero no generarme problemas, pero hoy en día, por eso es que uno siente como un estancamiento en la educación costarricense y en el rendimiento deportivo. Pero estamos en un momento como de un confort, como de que el estudiante o sí tiene que pasar, ¿no? Entonces, he conocido casos con colegas que llegan frustrados, mira, es que me hicieron cambiar la nota de sujeto X porque sí. Y toda esta sistematicidad de medir y evaluar se nos fue, se nos fue, ¿verdad? Porque lamentablemente tuve una jefatura mayor que me hizo cambiar una nota. Y al final quien se afecta es el estudiante, porque mira que en la actualidad en la carrera nos llegan estudiantes que quieren ser profesionales, que no atrapan una bola. Y es difícil porque las actividades deportivas colectivas, voleibol, balonmano, baloncesto, fútbol, fútbol sala, nos pasa esto que usted mencionaba. Hay que doblegar esfuerzos en la individualización para con el estudiante de poder nivelarlo con los demás. Y es un trabajo constante, pero yo siempre he dicho que no somos un país culturalmente deportivo porque no podemos dedicarnos al deporte, estudiar y trabajar, o estudio o trabajo y el deporte es un hobby. De ahí los resultados a nivel internacional a otros sistemas gubernamentales que sí son una prioridad con la educación y el deporte. Entonces, usted va a clases, pero entrenó primero de 5 a 7 de la mañana y vuelve a entrenar de 4 a 6 de la noche o así todos los días de su vida. Entonces, de ahí los resultados de ellos. Pero acá no, ¿verdad? Acá es complejo por quienes llegan a los altos mandos que no, uno dice, no son de nuestra profesión y es entendible porque no van a tener esa visión y no han conocido de esa necesidad país de impulsar de la mano ambas, deporte, recreación, actividad física con la educación que nos permita de ser autosuficientes y que nos dé para vivir, que sea una profesión, vaya. Entonces, decirte quiero que medir y evaluar es hermosísimo. Quien se decante por esta línea le agarra ese amor porque la interactuación con el estudiante,
con un grupo o de manera individualizada si voy a trabajar en mi comunidad o la actividad física o todo, porque en todo hay que medir y evaluar. eh, Voy a poderle ayudar a crecer de manera individual, ¿verdad? Y tenemos que evaluar todas esas áreas. Entonces, el tener un expediente individualizado, de tener datos del sujeto, llevar ese orden, ese control, les decía, y ahora la modernidad con las apps, con diversas herramientas que me permiten llevar los archivos digitales, la IA que nos genera muy buenas ideas si la aplicamos y la usamos bien, que tenga lógica en relación a lo que estemos haciendo, resultados bárbaros, ¿verdad? Y de poder ir incursionando diversos instrumentos para ayudarle al ser humano. Al final yo creo que es Claro. ayudarle al ser humano por una mejor calidad de vida al final y salud, que es lo más importante en nosotros. Claro. Entonces, ve. Y Sandra, disculpa, creo que se nos fue un momentito el audio. No sé si vos también tenés ahí dificultades con el audio. ¿Me escuchas bien? Es que yo no, de acá no te escucho. Déjame revisar para ver si... En teoría sí tengo bien yo el audio, pero no te logro escuchar. Un momento. De nuevo ahí me puedes... Yo te escucho. Ok. ¿Usted me escucha? Ahora sí, y ahora sí. Perfecto, perfecto. Más bien, muchas gracias. Me parecía, bueno, que más allá de querer ser controversial, yo creo que está bien, ¿verdad? Como ser crítico con respecto a estos procesos y que de alguna forma también es una invitación a que el proceso de evaluación y medición no sea solamente una cuestión sumativa, cuantitativa, sino poder implementar esto que decías como procesos más mixtos, donde incluso el uso de tecnología pueda ser también, ¿verdad? Como utilizado en el proceso de evaluación y de medición de los chicos y las chicas. Tal vez un poquito como hablando de herramientas, ¿verdad? O técnicas de evaluación que conozcas, cuáles pueden ser como las más pertinentes y que sean además realistas, ¿verdad? Para pues las clases de educación física. Claro, claro. Podemos entonces, algo más. Toda esta forma, claro, otra de las educación, sordina.
Ahí, sí. Otro que se... Y ahí, en eso, las usamos para poder ver como de acontecimientos y otros que también no es interesante, no es... Me siento yo las actividades de... pues, siento yo que el espacio es muy abierto, Claro, pero es el, el control y el orden del manejo de datos sean una... Y los eso que he omitido hasta el momento de este el claro, darnos con estos son evaluaciones, hay que mejorar esto, darles, escucharles, parte fundamental, escuchar de la forma para no me pedir, pero muy lo que está bien y sabe, pero llega y es que la información valía 20%, que usted me está dando sin que fallé y uno no tiene cómo claro. extensión media que esto y hay uno yo ellos pellizcando puntos o puntos para la profe y el estudiante pasa el docente es quien debe ese producto, no es el estudiante, es que en este examen esto, en las clases esto y esto, porque hizo ese, Ah, pero no solo por el tema de dar un, porque hay sí, todo esto que comentas es fundamental, ¿verdad? Me parece que es
sumamente importante tomarlo en cuenta. Y quizás, Sandra, ya para ir cerrando con este episodio, que ha sido de muchísimo provecho, ya se ha abierto ahí como muchos flancos también de reflexión importantes para los futuros docentes. ¿Qué recomendaciones darías, verdad, a los docentes que están iniciando en estos procesos de evaluación y de medición en educación física? Quizás ahí como para cerrar. Es una línea larguísima. Para medir la universidad, pero les decía que la es antes diarios, hay que para dar el muchísimo prepararse, prepararse con prepararse de actualidad. ¿Por qué? Pero imagínense que en estos equipos bandas que se alinean o las tanta técnica, pero si me traslado a la meseta que está sí, aprendido como a medir que es de si no excelentes Súper. Muchísimas gracias, más bien, Sandra, por compartir con nosotros y nosotras toda tu experiencia y conocimiento en lo que implica la evaluación y la medición en educación física. Para nosotros ha sido un honor realmente contar con vos y todo lo que nos has compartido de manera también muy crítica sobre lo que implica estos procesos. De nuevo, agradecerte por tu tiempo con el programa y invitarles también a las personas que van a observar este y los otros programas que sigan muy pendientes de la página de YouTube donde vamos a estar colgando estos programas. De nuevo agradecerte, Sandra, y que estés muy bien y yo me despido por acá. Que tengan una muy buena tarde, noche o día, dependiendo del momento en el que vean el programa. agradecerle a usted darle mi pensamiento de la ciudad aplicar lo que la
Muchísimas gracias. Que tenga muy lindo día. Hasta luego.